003. La culpa. La culpa es probablemente uno de los mayores errores del hombre. La culpa es probablemente la mayor trampa de la mente humana. Su peligro es tan grande y tan vasto que afecta a todos los hombres en algún momento de sus vidas. Ningún hombre puede decir que, en su vida, no se ha sentido culpable. Hay personas que viven vidas llenas de culpa. Estas vidas son tan terribles y tan peligrosas para la evolución del ego y el desarrollo de la individualidad de la persona, que los que se benefician de ellas, que los que, por su posición social moralizante, influyen en seres de gran sensibilidad, este sentimiento de culpa retrasa su evolución y pone en peligro, sin darse cuenta, la evolución de todo un planeta, toda una civilización, toda una cultura. El mayor peligro de culpa es que este fenómeno actúe como una cadena, y que este fenómeno encadene a todos los egos que están más o menos afectados por él. Y la razón es esta, es que el ego está solo, el ego no tiene comunicación con los planos de luz, el ego no está siendo iluminado por una inteligencia superior a la suya, no tiene ningún punto de referencia para determinar si una acción u otra debe ser tomada o no, en relación con un aspecto moral del comportamiento en cualquier experiencia. El ego, abandonado a su suerte, es incapaz, a menos que sea muy fuerte, muy individualista y otra vez. Tomar decisiones contrarias a ciertas normas establecidas en la sociedad por la tradición, o por ejecutivos que tienen autoridad e imponen mecánicamente la voluntad de su propia evolución. La culpa se basa en un hecho fundamental, el único hecho que realmente vale la pena estudiar. Y este hecho es el del aislamiento psicológico, moral, filosófico, del ego de la sociedad. El ego es incapaz de juzgar sus acciones, si sus acciones deben ir en contra de una normalidad establecida durante siglos en una sociedad que se comporta mecánicamente, y donde todos los egos deben conformarse a un género o a una forma de vida. Si el ego es menos fuerte, si es menos individualista, si quiere seguir su propio camino menos de su lado, debe soportar el peso de su acción. Y a menudo este peso pesado se pegará a sí mismo, y el tono que el ego emocional tomará es el tono de la culpa. Para que el ego no se sienta culpable, se ve obligado a actuar en relación con las normas establecidas y a no desviarse demasiado de ellas. Por eso, una acción, incluso si retrasa la evolución del ego, debe ser cometida, dirigida hacia los hombres, para mantener la paz del ego. Y los egos actúan así por millones y miles de millones, de modo que la conciencia social prevalece sobre la conciencia individual, y terminamos al final de los siglos con sistemas políticos, con sistemas sociales o sistemas culturales que imponen su voluntad sobre el ego, y que aprisionan al ego en un marco que no puede violar por sí mismo. Esta situación es muy peligrosa, porque el ego nunca se atreverá a violar lo que cree en sí mismo, un principio ley que no es realmente creativo pero que es aceptado tradicionalmente. El ego, como resultado, crece y pierde cada vez más su voluntad. Si actúa por una razón de frustración contra el principio establecido, sufre con el tiempo de culpa que lleva a una inseguridad creciente. Y esta inseguridad la socava porque es fundamentalmente producto de una forma anormal de actuar hacia los hombres. La culpa es tan perniciosa que aquellos que la sufren, en un alto grado, eventualmente pierden toda habilidad para enfrentarse con fuerza a aquellos a su alrededor que toman en sus vidas porciones de sus vidas que no les pertenecen, pero de las cuales tienen control, porque consciente o inconscientemente saben que el ego tendrá que alcanzarlos si no resistir su petición. La culpa es un error fundamental, que solo se puede ajustar a la luz de una gran sensibilidad interior o a la luz de la inteligencia de la voz que habla por sí misma, y que muy a menudo nos obliga a actuar, y a superar los límites de nuestros miedos sobre la culpa que tenemos hacia los demás. Todos los egos deben respetar a los egos, cuando los egos son respetables, cuando los egos son magnánimos, cuando los egos son justos o cuando su situación requiere una atención razonable. Pero si un ego se siente culpable por no actuar de tal o cual manera en relación con otro ego, lo que requiere de él una extensión anormal del don de sí mismo, este ego debe darse cuenta internamente y con fuerza, del derecho a negar la petición que se le hace, para destruir el vampirismo que, con mucha frecuencia y demasiada frecuencia, pertenece a aquellos seres que piden a los demás ser servidos. Ningún hombre tiene derecho a otro hombre, ningún hombre. Y repito, ningún hombre tiene derecho a otro hombre, es una ley universal. Todos los hombres son iguales en espíritu. Si un hombre le pide algo a otro hombre, su petición debe ser llevada a cabo por el otro en virtud de lo que puede y quiere hacer al respecto. Lo razonable siempre es relevante en cualquier acción que un ego cometa contra otro ego. O lo que ya no es razonable y que se mantiene en demanda debe ser totalmente cuestionado y juzgado sobre el terreno. Un ego que no hace esto, que no se acostumbra, en algún momento de la vida, a instituir en sí mismo el tribunal de su propio juicio sólido e inteligente, hacia una acción que se le pide, y que se siente obligado por la debilidad,
por la traición, por el lazo emocional, a responder siempre y responder a lo que se le pide, se vacía y se vacía a sí mismo. Y puede seguir vaciándose durante años. Hay personas que desde hace años se han despojado con otros seres, y que han perdido la posibilidad de emancipar sus propias vidas, de dar alegría a sus vidas, de dar felicidad a sus vidas, de criar familias, de criar hijos, de convivir con esposos o esposas, porque los seres egoístas les pedían cosas, les extendían las manos y las esperaban, y casi obligaban psicológica o moralmente a estos egos a acercarse a ellos y a responder a sus demandas. Esta injusticia social, solo el ego fuertemente determinado y fuertemente arraigado en un juicio preciso basado en el sentimiento interno de su rectitud y el equilibrio de la razón con la emoción del pensamiento, puede hacerlo. Solo el ego sólido, solo el ego vigilante, solo el ego equilibrado, solo el ego poderosamente sentado en su conciencia interna puede con el tiempo destruir sus cadenas y liberarse, de una vez por todas, de las demandas que le llegan de ambos lados de la sociedad, de seres o egos que tienen una gran facilidad para pedir, pero que tienen una gran incapacidad para dar. Un ego naturalmente generoso nunca impondrá cosas a otro ego, o un modo de acción cuyo rechazo creará culpa en el ego. Pero un ego, un ser egoísta, egocéntrico, que no tiene sentido del amor, que no tiene sentido de la devoción real, que no tiene magnanimidad en él, siempre tratará de pedirle a otro ser que se acerque a él porque la sociedad, la moralidad, esta famosa moralidad lo impone. Este ego buscará todo tipo de medios emocionales para crear en el otro un sentido de culpa. Le diremos, pero, tu pobre madre, pero, tu pobre padre, pero, yo te traje al mundo, te di la vida, ¿qué me haces? ¿Qué me das? Y todo tipo de fórmulas llenas de una mente egoísta, una mente que no entiende la vida, una mente que no sabe dónde está la realidad del ego en el alma. No se trata de ser duros, no se trata de cortar lazos, no se trata de dar una mano a aquellos que a menudo nos piden, ya sea por debilidad o por situación, que les ayudemos o que hagamos algo por ellos. Se trata de saber por sí mismo si una acción o un gesto particular es necesario de manera justa y juiciosa en una situación dada. Y si tal gesto no es necesario, si tal gesto no es indicado por la ciencia interna del ego, este debe ser lo suficientemente fuerte como para darle un final o un límite a este gesto, para detener el juego de esta mascarada que enmascara las relaciones reales de un ego con otro. Cuando digo que nadie tiene derecho sobre otro, lo digo en el contexto de una conciencia muy profunda de la importancia de ser como individuo. Las relaciones que existen no deben existir entre dos seres, deben ser relaciones de equilibrio. Sí, desgraciadamente, por los valores sociales, culturales, morales y moralistas que atan a dos personas y que obligan a una a imponer a la otra exigencias que la otra se siente obligada a cumplir, esta última casi pierde el derecho a la libertad personal. Es muy importante que este hombre comprenda de una vez por todas que es un agente libre en la vida, que es en la vida un ser que tiene derecho a decir no. Y este derecho a decir no es parte de su propia capacidad de no reflexionar de manera culpable sobre el no que da en cualquier situación. Si tienes derecho a decir no, si tienes la capacidad de decir no, di no. Y deja de rumiar sobre las consecuencias emocionales del no que dijiste. Ten la fuerza de pararte junto a tu no y dejar de sentirte culpable después, porque emocionalmente no estás perfectamente seguro de tu no. Ahí es donde reside el problema. Muchas personas dicen no, y después de decir no, los sufren. Esta es una situación totalmente ridícula porque ya se ha votado no. Su acción social ya ha sido determinada o decisiva. Si permanecen con un regusto en el corazón o en la mente, es su culpa. Y solo si por sí mismos, pueden salir de este círculo vicioso. Y para salir de ella, deben aprender que la culpa es una ilusión de la que son responsables, que se imponen fuera de la debilidad. Cualquier culpa es una debilidad. Cualquier debilidad lleva a un empeoramiento de la debilidad general del carácter del ser. Porque una debilidad ya es un negativo en una estructura que te gustaría que fuera positiva. No se puede construir una casa con una falla en los cimientos. Si hay un defecto, habrá otro y otro más. Para que la culpa que viene de una debilidad siga creando culpa, lo que crea cada vez más, en el ego, una pérdida de individualidad, y que lo lleva a lo largo de los años a no ser capaz de usar su coraje interno, su fuerza interna. Y así, derrocha sus propias posesiones en beneficio de los demás, elimina en él la resistencia emocional que necesita para luchar con fuerza contra los acontecimientos de la vida. De modo que este ego se acerca, con el tiempo, a una edad en la que necesitaría esta fuerza para alcanzar la madurez y sin embargo no tiene los instrumentos necesarios porque ya sus fuerzas han sido derrochadas. Durante años fue derrotado en su propio camino de batalla. La culpa es una mentira que te haces a ti mismo.
Es una mentira que lleva dos cabezas, la cabeza de la debilidad personal y la cabeza de la falta de autocomprensión. Por lo tanto, mentir es siempre un reflejo de lo que nos gustaría ser pero de lo que somos incapaces. Y el otro aspecto, la falta de autocomprensión, refleja la falta de fuerza personal a nivel psicológico. Y esta falta de fuerza personal en el plano psicológico todavía refleja el hecho de que hemos sido durante mucho tiempo vampirizados y vampirizados por seres a los que hemos dado lo mejor de nosotros mismos por razones totalmente falsas e ilusorias. La culpa refleja en el hombre una incapacidad natural para actuar de forma céntrica y ser capaz de controlar, por sí mismo, el ritmo al que sus acciones se desarrollan en relación con otro ego. Esta incapacidad, esta impotencia refleja en el hombre la falta de conocimiento interior, y le provoca en la vida una serie de sufrimientos que podría haber evitado fácilmente, si se hubiera conocido un poco más, y si hubiera podido controlar un poco más sus emociones que benefician a los demás pero lo empobrecen a él mismo. No hay razón para ser culpable cuando no lo eres. El ego debe aprender a amplificar su sentido de seguridad personal cuando debe decir no a una situación o cuando debe actuar de cierta manera, para no sufrir innecesariamente la culpa. Pero para amplificar este sentimiento interior de fuerza, de gravedad, debe desarrollar, a través de la experiencia, su centricidad. Es decir, cuando considera que una acción debe hacerse o cometerse de cierta manera, debe aprender a no echarse atrás y a no volver a cuestionarla. Cuando haya aprendido a no cuestionar más sus acciones, el ego será capaz de construir en él una fuerza, y esta fuerza se hará mayor con el tiempo, de modo que el hombre ya no pueda sufrir la ansiedad psicológica y moral de su acción. Y entonces no podrá sufrir más culpa. La culpa debe ser eliminada de la conciencia, porque actúa como un ácido que reduce cada vez más la fuerza interior y somete al hombre a leyes emocionales que generan en él una debilidad, una incapacidad para hacerse más fuerte, más grande, más autónomo. La culpa es una trampa creada por la ilusión del ego, y basada en la emoción del ego en virtud de actitudes sociales, o principios sociales, que son generalmente aceptados por los miembros de la sociedad, porque forman parte de una tradición a menudo muy larga, y una tradición que también debe evolucionar. Mientras sufras de culpa, no podrás ver completamente a través de tu situación personal. Serás incapaz de determinar la corrección de tu carácter y el poder de tu conocimiento interior. Serás empujado a la izquierda y a la derecha por sentimientos que inicialmente serán falsos, y por los cuales sufrirás hasta el día en que entiendas que la culpa es un cáncer, y que reduce al hombre a la esclavitud. El hombre debe saber internamente, debe estar internamente seguro de lo que está haciendo. Si no tiene esta seguridad, esta certeza, ahí es donde su cabeza, su culpa, se manifiesta. Cuanto más carece el hombre de conocimiento interno, más carece de certeza interna, y no estoy hablando de certeza psicológica, estoy hablando de certeza interna, esa certeza que viene de lo más profundo del alma. Más sujeto está el hombre a cuestionar sus acciones, y es por eso que vemos en él la culpa que se desarrolla y finalmente le roe, para hacer de su vida un mapa escrito por circunstancias externas y no por su propia mano creadora. Hay personas en nuestra sociedad, por no hablar de otras sociedades, que han arruinado sus vidas porque han sufrido una culpabilidad fuera de lugar. Y donde más se manifiesta la culpa es en las relaciones entre hijos y padres o entre padres e hijos, donde hay amor filial o materno, cuyas acciones de experiencia son sancionadas por los patrones tradicionales, que a menudo ya no tienen lugar en una sociedad inteligente, en una sociedad donde la conciencia debe comenzar a arraigarse. Noten que si ustedes sufren culpa por una situación social, una situación familiar donde los lazos morales son fuertes, no es culpa de las personas que están en el origen de su culpa, sino que es por su ignorancia que ustedes sufren culpa. Es tu propia ignorancia la que te lleva a la impotencia. No se puede culpar a la sociedad, no se puede culpar a las condiciones externas de la sociedad. La sociedad es un hecho, y es lo que es. Pero si se os piden cosas, y aceptáis hacerlas porque si no las hacéis, os sentís culpables, en ese momento, sois responsables de vosotros mismos, ante vosotros mismos. Y si porque no tienes la fuerza, sufres de culpa, entonces no es culpa de la sociedad, sino tuya. Cuando hayas comprendido, cuando hayas sufrido suficiente culpa, cuando hayas sufrido lo suficiente por haber actuado de una manera cuando debiste haber actuado de otra, gradualmente comenzarás a comprenderte y a fortalecerte. Para que un día puedas actuar de una manera muy clara, siempre en una situación de equilibrio, siempre respetando los derechos de los demás, los derechos reales de los demás, pero no los derechos distorsionados por una moral que muy a menudo se basa en principios que los convierten en vampiros,
que los convierten en personas que solo saben pedir, y que utilizan los lazos filiales o parentales para acentuar en el ego víctima los sentimientos de culpa que les sirven para lograr su propósito. Depende de ti saber, depende de ti dictar la dirección y la dirección de tus acciones. Depende de ti tomar el control de tu vida. Lo que otros te imponen por la naturaleza misma de los hechos de la vida, por su propia ignorancia, no es tu problema. Si la gente es débil, es parte de su experiencia. Pero solo porque la gente sea débil no significa que tú también tengas que serlo. La culpa es parte del mal. La culpa es un mal y un mal muy grande, porque impide que el hombre llegue al centro de sí mismo. Y el mal solo es cuando el hombre llega al centro de sí mismo que ya no tiene poder sobre él. El mal utiliza la culpa para perpetuar formas cancerosas en la sociedad, que se extienden durante siglos, generaciones y le permiten obstaculizar constantemente la evolución del hombre, lo que le permite evitar que el hombre sea céntrico, es decir, que base su vida en sus sentimientos internos basados en las fuerzas del alma. Por eso, cuando el hombre tiene contacto con las inteligencias de la alta naturaleza y escucha lo que estas inteligencias pueden aconsejarle sobre sus acciones, se somete automáticamente a una ley vibratoria que le permite generar en el plano material, en su vida física, acciones que no están coloreadas por la emoción, porque estas inteligencias se comunican con el hombre en el plano mental. Y de estas comunicaciones, el hombre recibe una instrucción real sobre las proporciones normales de sus acciones en la vida diaria. Si el hombre tiene contacto con estas inteligencias, con esta voz interior, que está cerca de él y busca ayudarlo, entonces puede comenzar a desarrollar la certeza que necesitan las acciones. Porque lo que recibe como señal desde arriba no está involucrado en la emoción humana. Para que esta señal pueda ayudar al hombre, si lo sigue, a corregir los errores que ha cometido durante años y a desarrollar gradualmente un centro de fuerza, hasta el día en que este centro sea poderoso, desarrollado, el hombre puede, con toda seguridad, actuar en cualquier situación sin poder sufrir el más mínimo matiz de culpa. A partir de ese momento, es libre, actúa con precisión, nunca mira hacia atrás, sigue adelante, y su vida se convierte cada vez más en un rápido movimiento de experiencias que lo enriquecen, y hacen de su vida algo especial, algo muy personal. Cuidaos de vivir bien vuestra vida, de vivirla según las leyes del espíritu, y no según las leyes distorsionadas por la involución del espíritu. Y entonces serás feliz y los demás, cerca de ti, tendrán su verdadera medida.